Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí un capítulo de esta teoría, ¿cierto? Tal como ya había mencionado en alguna ocasión, el motivo del retraso es bastante simple. Mi concentración está puesta prioritariamente en mis proyectos actuales, es decir, los fanfics que estoy escribiendo. Tanto el fanfic llamado Una historia diferente, como el fanfic llamado Emperador Cibernético y el fanfic Brecha del Destino. Os recomiendo darles un vistazo, tenéis los fanfics en mi canal y dejaré el link a mi cuenta de Wattpad en la descripción para aquellos que prefiráis leerlos. Volviendo al tema principal. Aparte de esos fanfics, tengo otros múltiples fanfics en los que estoy trabajando con intenciones de publicarlos en un futuro. Preferiblemente cuando uno de los fanfics actuales finalice, o quién sabe, quizás comience a publicarlos antes de tiempo, depende de cómo avance. Por ello mismo, actualizar esta teoría ha resultado complicado. Esta teoría es solo un proyecto secundario para mí, algo en lo que gastar el tiempo cuando no tengo nada más que hacer. Además, debo de admitir que viendo la teoría hoy en día, hay varias cosas que cambiaría, pero bueno, ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Sea como sea, aquí está lo que estabais esperando. La 10ª parte de la teoría. La 10ª parte de qué hubiera pasado si Raditz se volvía bueno. Sin más espera, doy inicio a la teoría. Que la disfrutéis. En la última parte de la teoría, Goku había logrado derrotar sin problemas a los miembros de las fuerzas especiales Ginyu, quienes finalmente fueron asesinados por Raditz y Vegeta, ante el disgusto de Goku. Después de aprender que Freezer estaba dirigiéndose hacia la posición del Gran Patriarca, nuestros héroes optaron por obtener rápidamente las esferas del dragón. ¿Lograrán nuestros héroes cumplir con sus deseos, o logrará Freezer impedirlo? Actualmente, en el lugar donde se encontraba el Gran Patriarca, aparte de él se encontraban otros dos Namekuseijin. Uno de ellos era un Namekuseijin reconocido por ser el más poderoso de todos, mientras que el otro era el pequeño Dende. El anciano Namekuseijin colocó una mano sobre la cabeza de Dende, despertando su poder oculto en un instante. Con su poder oculto despertado, ahora Dende sería capaz de volar mucho más rápido y acudir a la ayuda de las personas que venían del planeta Tierra. Dende se mostró algo reacio al principio a abandonar el lado del Gran Patriarca, más aún sabiendo que aquel ser temible llamado Freezer estaba a punto de llegar. A pesar de ello, optó por obedecer las órdenes del anciano Namekuseijin, abandonando rápidamente el lugar y dirigiéndose al encuentro de Son Goku y el resto. El Namekuseijin, conocido por ser el más poderoso de Namek, también conocido como Nail, abandonó el edificio al notar como una energía acababa de llegar. Al salir del edificio, pudo notar de inmediato de quién se trataba. Era Freezer. Nail cuestionó rápidamente qué hacía allí, a lo que Freezer respondió que había venido hasta aquel lugar con intenciones de averiguar cómo utilizar las esferas del dragón, puesto que había logrado reunir las 7 esferas, pero no había tenido suerte alguna de cumplir su deseo y exigía conocer el método para ver su deseo cumplido. Nail se negó, diciendo que jamás ayudaría a un ser tan malvado como lo era Freezer. Freezer no se mostró preocupado en lo más mínimo, diciendo que si no podía obtener respuestas de él, solo debía preguntar al otro Namekuseijin que se encontraba en el interior del edificio. Ante aquello, Nail habló. Reveló que el Namekuseijin que se encontraba en el interior dentro del edificio se trataba del Gran Patriarca, el creador de las esferas del dragón, y que si él moría, las esferas del dragón cesarían de existir. Ante aquellas noticias, Freezer se sorprendió. Dirigió su mirada hacia el edificio, antes de liberar 2 finas ondas de ki mediante sus ojos, abriendo un agujero en el edificio, dejando al descubierto al Gran Patriarca. El demonio del frío pudo reconocer de inmediato que había algo diferente con aquel anciano Namekuseijin, admitiendo que era diferente al resto de Namekuseijin. Freezer volvió a preguntar, en esta ocasión al Gran Patriarca, exigiendo conocer la forma de activar las esferas del dragón, o que de lo contrario mataría a Nail. El Gran Patriarca dijo que jamás le revelaría nada a él y que no debería de confiarse, puesto que Nail era el único Namekuseijin guerrero del planeta y que era totalmente diferente a los Namekuseijin anteriores que había matado. Con eso dicho, el Gran Patriarca se comunicó telepáticamente con Nail, pidiéndole que lograra distraer a Freezer todo el tiempo suficiente, a lo que Nail accedió.
Freezer no pudo evitar reír, diciéndoles que eran unos pobres idiotas por retarlo de esa forma, a él, al ser más poderoso del universo. Nile le dijo a Freezer que pelearían en otro lugar más alejado, puesto que la vida del gran patriarca era frágil y podría verse afectada por la pelea que se llevaría a cabo. Freezer se limitó a sonreír, aceptando las condiciones, tanto el demonio del frío como el guerrero Namekuseijin alejándose rápidamente del lugar. Una vez se habían alejado lo suficiente, ambos descendieron. Nile se quitó su prenda superior, antes de soltar un grito, aumentando su poder en un solo instante. El rastreador de Freezer sonó, indicando el poder del Namekuseijin. Freezer no pudo evitar sorprenderse al notar el poder que tenía Nile. 42.000 unidades de poder. Freezer admitiría que estaba sorprendido y que el título de guerrero era más que merecido, pero también le advirtió que estaba cometiendo un error al enfrentarlo, puesto que él tenía 530.000 unidades de poder. Nile se sorprendió ante aquello, pero no se acobardó en ningún momento, lanzándose hacia adelante con un poderoso grito. Balanceó su mano hacia adelante, impactando un golpe contra el cuello del demonio del frío, pero este último ni siquiera se inmutaba, ante la sorpresa del Namekuseijin. Freezer sujetó el brazo de Nile con fuerza, antes de arrancarlo con un simple tirón, ganándose un grito de dolor de los labios de Nile. Freezer continuó, estrellando un codazo contra el abdomen del Namekuseijin. A pesar de ello, Nile no se rindió. Dejó escapar un grito, regenerando su brazo en un instante para sorpresa de Freezer. Aún así, Freezer mantuvo su sonrisa en todo momento, diciendo que si bien había logrado regenerarse, su poder había descendido como consecuencia y que debía ser un idiota por aún querer pelear contra él, en lo que sería una victoria imposible. Regresando con nuestros héroes, estos habían llegado finalmente al lugar donde Bulma se hallaba. La mujer se despertó, mirando hacia un lado y observando a Goku y compañía. Bulma no pudo evitar alegrarse de ver a su amigo de la infancia en el planeta, aunque toda esa felicidad desapareció al ver a Vegeta. Goku le diría a Bulma que más tarde le explicaría todo, pero que ahora mismo necesitaban el radar del dragón. Bulma se mostró algo reacia de quedar nuevamente sola, pero aceptó de todos modos, notando que la situación parecía ser una emergencia. Con eso en mente, entregó el radar del dragón a nuestros héroes. Goku agradeció a Bulma, antes de pulsar el radar del dragón y localizar de inmediato las 7 esferas del dragón reunidas. Sabiendo ahora la localización, Goku y compañía emprendió rápidamente el vuelo, dejando una vez más sola a Bulma, la cual solo podía soltar un suspiro pesado. Mientras nuestros héroes se aproximaban al lugar donde se encontraban las esferas del dragón, también comprendieron que deberían enfrentarse al Capitán Ginyu, puesto que el soldado de Freezer se encontraba en la ubicación, muy posiblemente protegiendo las esferas del dragón. Al llegar al lugar, los guerreros descendieron frente al Capitán Ginyu, el cual mostraba algo de sorpresa, pero a pesar de ello no parecía preocupado. Él diría que ellos debían ser los que habían logrado derrotar al resto de sus compañeros de las fuerzas especiales Ginyu, puesto que había logrado detectar mediante su rastreador cómo sus poderes desaparecían. Goku dio un paso hacia adelante, diciéndole que no había necesidad de luchar. Que podía abandonar el planeta y continuar con vida si hacía caso a sus palabras. Ante aquello el Capitán Ginyu soltó una carcajada, como si acabara de escuchar la broma más graciosa de todas. El capitán dijo que no había ninguna posibilidad que se fuera del lugar, puesto que debía obedecer la orden dada por Freezer sin ningún tipo de error. Goku frunció el ceño, diciendo que en ese caso deberían pelear. Pero antes de que Ginyu o Goku pudieran hacer un movimiento, Raditz se interpuso entre ellos. El Saiyajin de cabello largo dijo que era su turno de pelear, puesto que Kakaroto había tenido toda la diversión hasta ahora. Goku le preguntó a su hermano mayor si estaba seguro, a lo que Raditz respondería que no había necesidad de preocuparse, puesto que iba de ganar. Ginyu no tardó en reír ante aquello. Después de todo, el Capitán Ginyu conocía a Raditz y sabía que solo era un debilucho. Ginyu se burló de Raditz, diciendo que podría hacer un debilucho como él contra el imparable Capitán Ginyu. Raditz no se dejó afectar por aquellas palabras, en su lugar, se limitó a sonreír con confianza, antes de lanzarse hacia adelante. La velocidad mostrada por Raditz sorprendió a Ginyu, que rápidamente reaccionaba, dando un paso hacia atrás y evitando por escasos centímetros el puñetazo del Saiyajin. Raditz continuó con una patada, que obligaba a Ginyu a dar varios saltos hacia atrás. El rastreador de Ginyu sonó, indicando el poder de Raditz. 80.000 unidades de poder. Ante aquello, Ginyu abrió los ojos con sorpresa, aunque no se mostró preocupado.
Admitió que estaba sorprendido que alguien tan débil como Raditz llegara a tal poder, pero que seguía sin ser rival para él en su máximo poder. Fue el turno de Jinyu para lanzarse hacia adelante, estrellando un codazo contra el rostro de Raditz, el cual retrocedía sobre sus propios pasos. El Saiyajin de cabello largo se agachó de inmediato, esquivando un puñetazo por parte de Jinyu, antes de balancear una pierna hacia adelante. Jinyu fue rápido, haciéndose hacia un lado y esquivando la patada por parte del Saiyajin. A pesar de ello, Raditz no se preocupó. Cargó una esfera de ki en una de sus manos, antes de lanzarla contra el capitán de las fuerzas especiales Jinyu. Este último se mostró sorprendido, cruzando rápidamente sus brazos, la explosión causante levantando una nube de polvo. Raditz apareció detrás de Jinyu, conectando una patada contra su espalda que lo mandaba a volar por los aires. El Saiyajin lo siguió rápidamente, preparando un puñetazo, pero Jinyu se detuvo en seco, una sonrisa apareciendo en sus labios. Extendió una mano, liberando una esfera de energía en la dirección de Raditz. Los ojos del Saiyajin se abrieron, el ataque impactando contra él y mandándolo a volar por los aires, estrellándolo duramente contra la superficie. Raditz dejó escapar un gruñido, antes de soltar un poderoso grito, aumentando su poder. Los ojos de Jinyu se abrieron cuando su rastreador comenzó a sonar. 90.000 unidades, y finalmente, 100.000 unidades de poder. Jinyu dejó escapar un silbido, una sonrisa arrogante visible sobre su rostro, felicitando a Raditz por su increíble poder, pero diciéndole que todavía era insuficiente para terminar con él. Raditz estaba furioso, lanzándose contra Jinyu. Lanzó un aluvión de golpes sobre el Jinyu, cada uno de sus golpes dirigiéndose hacia su oponente con intención. Jinyu se balanceó de un lado a otro, antes de sujetar las manos del Saiyajin para sorpresa de este último. Antes de que Raditz pudiera reaccionar, un rodillazo se estrelló contra la boca de su estómago. Los ojos del Saiyajin se abultaron, todo el aire saliendo de sus pulmones ante el golpe. Jinyu juntó sus manos, antes de estrellar un golpe contra la cabeza de Raditz, el cuerpo del Saiyajin estrellándose contra la superficie, creando un cráter y ocasionando un ligero temblor que parecía sacudir todo el planeta. Raditz tembló desde el suelo. No de dolor, sino de ira. Ira por estar siendo derrotado por Jinyu. Ira por todavía ser incapaz de pelear por sí mismo, incluso después del intenso entrenamiento por el cual había pasado. Jinyu rió, preparando el golpe de gracia, pero Goku apareció en ese momento frente a él. Aquello sorprendió al soldado de Freezer, que miraba fijamente a Goku. Goku dijo que ahora era su turno. Y con eso dicho, dejó escapar un grito, una aura roja cubriéndolo, activando el Kaioken. Jinyu se mostró confiado en todo momento, observando cómo los números en su rastreador aumentaban. 90.000 unidades, 100.000 unidades, 110.000 unidades, su rostro comenzó a palidecer cuando los números no dejaban de aumentar, hasta finalmente alcanzar las 200.000 unidades de poder. El soldado de Freezer dio un paso hacia atrás, incapaz de creer lo que su rastreador estaba detectando. ¿Cómo era posible que existiera un hombre tan poderoso, aparte de Freezer? Goku volvió a repetirle que esta era su oportunidad para dar la vuelta y abandonar el planeta, o de lo contrario, debería pelear contra él. Jinyu continuó temblando ante el poder mostrado por el hombre frente a él. A pesar de ello, no retrocedió. Poco a poco una sonrisa se formó en sus labios, antes de estallar en una fuerte carcajada, confundiendo a todos los presentes. Goku le preguntaría qué le hacía tanta gracia. A lo que Jinyu respondería que estaba feliz de haber logrado hallar a alguien tan poderoso, incluso más poderoso que él mismo. Con esas palabras dichas, alzó una mano, antes de estrellarla contra su pecho, el golpe hundiéndose en su cuerpo, para sorpresa de todos que solo podían hacer una pregunta. ¿Por qué Jinyu acababa de autolesionarse? Goku estaba sorprendido, preguntando por qué había hecho eso. Jinyu reiría una vez más, diciendo que su cuerpo era de su agrado. Extendió sus manos de un lado a otro, antes de gritar una única palabra. Cambio. Una repentina energía rodeó a Jinyu, antes de salir disparada contra el Saiyajin, impactando de lleno contra él. Y tan rápido como la energía apareció, desapareció en cuestión de segundos. Una pequeña risa salió de Goku, mientras que Jinyu solo poseía una mirada adolorida y llena de confusión. Los presentes se preguntarían qué había sucedido, puesto que la técnica lanzada por Jinyu no parecía haber surtido ningún tipo de efecto. Jinyu entonces haría una cuestión que confundiría a todos. Preguntaría cómo era posible que estuviera viendo su cuerpo frente a él. Goku reiría una vez más, un tono malicioso saliendo de él. Diría si era un estúpido incapaz de comprender lo que había sucedido, antes de revelar la verdad.
Había cambiado cuerpos con él. Goku, ahora en el cuerpo de Ginyu, abrió los ojos, al igual que el resto de los presentes, incapaces de procesar que una técnica así existiera. Ginyu, ahora en el cuerpo de Goku, volvió a reír una vez más, diciendo que ahora poseía un cuerpo capaz de alcanzar las 200.000 unidades. Que ahora ninguno de ellos sería capaz de enfrentarlo, solo Freezer era capaz de detenerlo. Goku apretó los dientes en frustración, sintiéndose inútil en aquel cuerpo malherido, y más frustrado porque alguien hubiera logrado robar su cuerpo. Dirigió su mirada hacia sus amigos, pidiéndoles que derrotaran a Ginyu, aunque él estuviera en su cuerpo ahora. Krillin se mostró confundido, diciendo cómo serían capaces de derrotar a Ginyu, ahora que tenía un poder tan amplio. Goku respondería que no necesitaban preocuparse, puesto que Ginyu no eran rivales para ellos. Ginyu rió ante aquello, cuestionándose si estaba sufriendo por la pérdida de sangre, puesto que solo estaba soltando tonterías, y reafirmando que tenía un cuerpo capaz de alcanzar las 200.000 unidades de poder. Goku dibujaría una sonrisa a pesar de su situación. Diría que aunque hubiera logrado obtener su cuerpo, no serviría de nada. Dijo que sería incapaz de controlar apropiadamente su ki, mucho menos lograr controlar el Kaioken. Dijo que solo si el cuerpo y la mente estaban en total armonía, podría extraer todo el potencial de su cuerpo. Ginyu volvió a reír, diciendo que solo estaba soltando tonterías, antes de soltar un grito y comenzar a aumentar su poder. Él volvió a reír, diciendo que ahora era imparable. Sin embargo, Krillin decidió actuar, conectando un golpe contra Ginyu, para sorpresa de este último. Piccolo fue el siguiente, lanzándose hacia adelante y estrellando una patada contra el rostro de Ginyu, que salía disparado por los suelos. Ginyu se levantó, la sangre cayendo por sus labios, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Se suponía que tenía un cuerpo capaz de alcanzar las 200.000 unidades de poder, en ese caso, ¿cómo estaba perdiendo ante estos sujetos? Ginyu continuó recibiendo golpes, en esta ocasión por parte de Gohan. Ginyu retrocedió sobre sus propios pasos, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Algo así jamás le había sucedido con anterioridad, porque era incapaz de extraer el verdadero potencial de este cuerpo. Vegeta dio un paso hacia adelante, diciendo que hacían conteniéndose contra alguien como él. Si bien era el cuerpo de Kakaroto, él realmente ya no era Kakaroto, sino Ginyu. Con eso dicho, el príncipe Saiyajin se lanzó hacia adelante, estrellando un contundente puñetazo contra el estómago de Ginyu. Continuó con una patada que lo mandaba a volar hacia arriba. El príncipe apareció sobre él, juntando sus manos y golpeando a Ginyu, que caía en picado contra el suelo, incapaz de moverse. Vegeta rió, antes de prepararse para dar el golpe de gracia. Goku gritó que no lo matará, pero Vegeta lo ignoró, lanzándose en picado contra Ginyu para asestar el golpe final. Fue entonces cuando Goku pudo notar la sonrisa en Ginyu, al igual que el aura que lo comenzaba a rodear. Él iba a utilizar otra vez esa técnica. Sin pensarlo un segundo, Goku se lanzó de inmediato hacia adelante, interponiéndose entre Vegeta y Ginyu, recibiendo la técnica directamente. Vegeta se mostraría confundido por lo que había sucedido, al igual que el resto de los presentes. El cuerpo de Goku rió, diciendo que finalmente había vuelto a su cuerpo original. Ginyu, ahora nuevamente en su cuerpo, dejó escapar una maldición, antes de dirigir su atención hacia el príncipe Saiyajin, dibujando una sonrisa. Solo necesitaba cambiar su cuerpo con el de Vegeta, pensó Ginyu. Con eso en mente, puso su plan en marcha. Goku pudo notar las intenciones de Ginyu, pero era incapaz de moverse con todos los daños que había sufrido su cuerpo. No pudo evitar soltar un pequeño gruñido, cuestionándose qué hacer. Ginyu sonrió, extendiendo sus manos con intenciones de cambiar nuevamente su cuerpo. Pero antes de que pudiera hacerlo, una explosión de ki lo alcanzó. Ginyu dejó escapar un grito, siendo consumido por la explosión en cuestión de segundos, siendo desintegrado por completo. Goku parpadeó, antes de dirigir su mirada hacia el responsable, observando a Piccolo con la mano extendida. Piccolo dejaría escapar un bufido, diciendo que contra un oponente capaz de cambiar cuerpos, lo mejor que uno podía hacer era eliminarlo lo más rápido posible. Goku no pudo evitar agradecer a Piccolo por su rápido pensar, antes de soltar un quejido de dolor ante el estado de su cuerpo. Krillin y Gohan acudieron rápidamente hacia Goku, ayudándolo a levantarse. Vegeta rió, diciendo que actualmente podría acabar con todos ellos en un instante, pero que no lo haría porque los necesitaba para conseguir su deseo, y porque el poder de Kakaroto sería útil contra Freezer.
Con eso dicho, dijo que lo mejor que podían hacer era llevarlo al interior de la nave de Freezer para curarlo, puesto que no había más semillas del ermitaño disponibles. Goku diría que también necesitaban curar a Raditz, quien también se encontraba malherido. Vegeta se mostró reacio a ayudar a su antiguo compañero, cuestionando por qué debería de ayudar a un Saiyajin tan patético como él. A lo que Goku respondería que una vez curado, Raditz también sería de utilidad contra Freezer, y eso era algo que ni siquiera Vegeta podía negar. El príncipe Saiyajin se mantuvo en silencio por unos segundos, antes de admitir que Kakaroto tenía razón, antes de indicarles que lo siguieran hasta el interior de la nave. Piccolo fue el que cargó con Raditz, mientras que Gohan y Krillin se encargaban de Goku. Vegeta sonreiría mientras todo esto sucedía. Haría uso de esos estúpidos y cuando ya no los necesitará para nada, terminaría con ellos. Puesto para cuando ese momento llegara, estaba seguro de que él sería un Super Saiyajin. Una vez en el interior de la nave de Freezer, Raditz y Goku fueron colocados en el interior de diferentes tanques de recuperación, el líquido verde comenzando a llenar el interior de las máquinas. Vegeta diría que esos tanques de recuperación eran viejos modelos, pero que debería servir, puesto que el modelo más reciente lo había destruido él. Además, Vegeta les diría que lo mejor que podían hacer era ponerse armaduras para tener más protección. Piccolo se negó rotundamente a vestir una de esas armaduras, mientras que Krillin y Gohan también se vieron algo reacios, pero aceptaron de todas formas. Una vez con las armaduras puestas, Gohan y Krillin se sorprendieron por lo ligeras y flexibles que eran. No solo eso, Vegeta también se había cambiado a una nueva armadura. Krillin diría que iría a ver al Gran Patriarca para averiguar la forma en la cual invocar al dragón. Gohan insistiría en acompañarlo, pero Krillin diría que no era necesario, abandonando rápidamente la nave y dirigiéndose hacia la ubicación donde se encontraba el Gran Patriarca. Volviendo con Freezer y Nail, este último se encontraba malherido, mientras que el Emperador del Mal no mostraba tan siquiera signos de fatiga. Freezer volvería a insistir que le dijera el método de obtener su deseo. Lo único que recibiría como respuesta era una explosión de energía por parte de Nail, pero Freezer saldría ileso del ataque. Aparecería junto al Namekuseijin, impactando un puñetazo contra su rostro que tiraba al suelo al guerrero Namekuseijin. Freezer volvería a insistir una vez más, preguntándole por qué peleaba cuando sabía perfectamente que era una pelea imposible de ganar y le volvería a pedir que le dijera el método de obtener su deseo, o moriría a sus manos. Nail reiría, diciendo que ya era demasiado tarde. Que aunque le dijera las palabras indicadas para cumplir su deseo, ya era inútil, puesto que Dende estaba a punto de alcanzar a los terrícolas y decirles las palabras indicadas para utilizar las esferas del dragón. Ante aquello, los ojos de Freezer se abrieron en sorpresa. Fue entonces cuando recordó a aquel pequeño Namekuseijin que había visto en su camino a ver al Gran Patriarca. Todo este tiempo, este guerrero Namekuseijin había estado peleando para ganar tiempo. Sin dudarlo un instante, Freezer salió disparado del lugar, dirigiéndose hacia su nave. Intentó comunicarse con las fuerzas especiales Ginyu mediante su rastreador, pero resultaba inútil. Eso significaba que ellos también habían caído. Freezer dejó escapar un grito de ira, exclamando que sería él quien obtendría su deseo y no esas formas de vida inferior. Regresando con Krillin, el terrícola estaba volando dirección al lugar donde se encontraba el Gran Patriarca, antes de notar cómo alguien se aproximaba a su posición. Sus ojos se abrieron al reconocerlo, saludando a Dende, ambos recibiéndose con alegría de verse una vez más. Dende explicaría que había sido mandado por el Gran Patriarca para decirles la forma de invocar al dragón y que el método era hablar en el idioma nativo de Namek. Krillin no pudo evitar alegrarse ante aquello, antes de pedirle a Dende que lo acompañara para hacer uso de las esferas del dragón. Vegeta se encontraba durmiendo cerca de la nave, mientras que Gohan y Piccolo se encontraban mirando al horizonte, esperando por la llegada de Krillin. Fue en ese momento, cuando estos dos últimos pudieron sentir como alguien se acercaba, aunque esa energía no estaba sola. Eran dos energías. Ambos emprendieron el vuelo, notando cómo se trataban de Krillin y Dende. Gohan se alegró de ver nuevamente a Dende. Dende se sorprendería de ver a Piccolo, notando su similitud con Nail. Piccolo diría que no debían perder el tiempo y que era el momento apropiado para utilizar las esferas del dragón, puesto que Vegeta se encontraba durmiendo. Krillin asentiría, diciendo que debían reunir las esferas del dragón y alejarse del lugar para invocar al dragón. Con ese plan en mente, los cuatro volvieron a la nave, utilizando el radar del dragón para localizar las esferas del dragón y desenterrándolas de inmediato, tomándolas y alejándose del lugar rápidamente. Una vez alejados lo suficiente, Piccolo desvió su mirada, al igual que Gohan y Krillin.
podían sentir un increíble ki aproximándose a su posición. Pronto comprendieron de quién se trataba, era Freezer. Krillin le dijo a Dende que se apresurara de inmediato. Dende asintió, antes de comenzar a hablar en su idioma nativo. Ante aquello, las esferas del dragón comenzaron a brillar al unísono, el cielo comenzando a oscurecer, antes de que un halo de luz saliera desde las esferas, ascendiendo en el cielo y tomando la forma de un enorme dragón verde de ojos rojos. Krillin se sorprendería ante la diferencia de apariencia que tenía el dragón con Shenlong y más aún cuando el dragón habló y dijo que podía conceder hasta 3 deseos. Krillin rápidamente pidió el primer deseo, pidiendo que todas las personas asesinadas por los Saiyajin en la Tierra fueran resucitadas. Sin embargo, el dragón se vio incapaz de cumplir dicho deseo, diciendo que solo podía resucitar a una persona por deseo. Aquello sorprendería a los presentes, que no pensaron que aquello podría suceder. Piccolo diría rápidamente que lo importante era resucitar a Chaoz, puesto que el resto podía ser resucitado por las esferas del dragón de la Tierra. Krillin asentiría, antes de decirle a Dende que le pidiera al dragón que resucitará a Chaoz. El dragón no perdió el tiempo, concediendo el deseo rápidamente. Fue justo en aquel instante cuando Vegeta despertó de su sueño. Sus ojos se abrieron al percatarse que el cielo había oscurecido y más aún cuando vio lo que parecía ser alguna especie de monstruo verde a lo lejos. Al no ver a nadie a sus alrededor, no tardó en conectar los puntos y comprender que aquel monstruo debía tener algo que ver con las esferas del dragón. No solo eso, Freezer estaba acercándose rápidamente. Vegeta dejó escapar un grito, antes de emprender el vuelo y dirigirse rápidamente hacia la ubicación donde se encontraba el resto. Krillin se percató de esto rápidamente, diciendo que Vegeta se estaba acercando y cuál debería ser su segundo deseo. Una vez más, Piccolo intervino. Dijo que el mejor uso que podrían hacer con el segundo deseo, tomando en cuenta las circunstancias actuales, era curar a Son Goku y Raditz para que estuvieran en perfectas condiciones para la inminente pelea contra Freezer. Krillin agradeció a Piccolo por su pensar, diciéndole a Dende que cumpliera dicho deseo. El pequeño Namekuseijin asintió, antes de pronunciar el siguiente deseo. Una vez más, el dragón conocido como Porunga no perdió el tiempo, concediendo el deseo. Y justo en aquel instante, Vegeta llegó al lugar. El príncipe Saiyajin estaba furioso, gritándoles que habían malgastado el deseo posiblemente en alguna tontería y que la única forma de derrotar a Freezer habría sido haciéndolo inmortal. Gohan habló con miedo, diciéndole que solo habían utilizado 2 deseos y que todavía quedaba uno por utilizar. Krillin reprendió a Gohan por revelar dicha información, pero el daño ya estaba hecho. Una sonrisa apareció sobre el rostro del príncipe Saiyajin, diciéndoles que en ese caso cumplieran con su deseo de la inmortalidad en estos instantes. Piccolo dijo que eso no sucedería, diciendo que hacer inmortal a alguien como él traería al universo a un caos sin fin. Vegeta solo sonreiría diciendo que solo tenían 2 opciones. Hacerlo inmortal o morir a manos de Freezer. Piccolo dejó escapar un gruñido, antes de decir que Goku y Raditz habían sido curados con uno de los deseos y que Goku sería capaz de encontrar una solución contra Freezer. Vegeta no podría evitar reír ante aquello, diciendo que aunque esos 2 hubieran sido sanados, seguían sin tener una oportunidad real contra Freezer. Y justo en aquel preciso instante, el dragón desapareció. El cielo volvió a su color natural, las esferas del dragón volviéndose de piedra. Aquello sorprendió a todos, pero sobre todo a Vegeta, que exigía saber qué había sucedido. Dende agachó su mirada con tristeza, diciendo que el gran patriarca había fallecido y que al ser el creador de las esferas del dragón, estas se habían convertido en piedra ante su muerte. Vegeta dejaría escapar un grito de rabia, diciendo que si tan solo hubieran sido más rápidos, su deseo se habría visto concedido. Y fue entonces, cuando el rostro del príncipe Saiyajin palideció por completo. Krillin, Gohan y Piccolo se mostraron confundidos ante aquello, antes de desviar su mirada hacia donde estaba observando el príncipe, para notar a alguien allí de pie. Freezer. Freezer los miraba fijamente, como si solo fueran escoria o incluso menos. El demonio del frío dijo que habían desbaratado por completo sus planes. Que su deseo de la inmortalidad se había visto frustrado por su culpa. Y que nunca antes había sido tan insultado. Y que por ello mismo, pagarían con sus vidas. Con eso dicho, Freezer dejó escapar un grito, aumentando su poder, provocando que todos los presentes comenzaran a mostrar expresiones preocupadas y de temor ante el poder del demonio del frío. Freezer había llegado. Y la batalla estaba a punto de comenzar. Y hasta aquí la 10ª parte de la teoría. Como habéis podido comprobar, el video ha sido algo más largo que los anteriores y planeo mantenerlo así, debido a la tardanza en la que actualizo la teoría.
Espero que os haya gustado. Y para todos aquellos que os estéis preguntando cuándo subiré la próxima parte, debo admitir que incluso yo no lo sé. Quizás en un par de semanas, quizás en un mes, o quizás después de mucho tiempo. Como he dicho al principio, mi prioridad son los fanfics que estoy escribiendo ahora mismo, esta teoría es solo un proyecto secundario para mí. Y eso es todo. No os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente capítulo.